Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Guillermo Perry Rubio se murió hoy a sus 73 años. Por esas cosas de la muerte, Perry estaba en una cita donde su oncólogo en Baltimore, Estados Unidos, en un chequeo de rutina tras superar un cáncer, cuando le dio un paro cardíaco. Guillermo Perry deja una huella honda en la política colombiana, sobre todo en la política económica de los últimos 50 años. El impuesto de renta presuntiva, solo por citar un ejemplo, es una de esas herencias de las menos queridas entre los grandes capitalistas de este país. Y eso habla de la visión económica que deja Perry, un liberalismo progresista, realista, responsable y académico. Pero además de una visión económica, Perry deja un ejemplo de devoción hoy rara al servicio público, al servicio de Colombia, un país que nunca se dejó de pensar. Trabajó en planeación nacional con Lleras Restrepo, fue director de impuestos de López, ministro de Minas de Gaviria, ministro de Hacienda de Samper, senador y constituyente. Una devoción al servicio público que prestó con honestidad y con rectitud, al que incluso renunció en gesto de protesta durante el gobierno de Ernesto Samper cuando se hizo evidente que el ingreso de dinero a la campaña del narcotráfico había sido conocida por el entonces presidente Samper. Yo tuve la fortuna de conocer a otro Guillermo Perry, fue el esposo de mi tía Claudia, padre de mis primos Juana y Antonio. Yo conocí a un Perry más de bermudas que de corbata, a un tipo encantado de dirigir obras de teatro infantil improvisadas, a un tipo que supo disfrutar la vida entre la navegación, los viajes y la contemplación, al contador de chistes malos como este que no se me olvida. ¿Cómo se llama el pájaro que tiene patas de paloma, cabeza de águila y huevas de toro? Se llama el pájaro uyuyuy. ¿Y por qué? Yo le preguntaba a Perry. Porque cada vez que aterriza hace uyuyuy, uyuyuy, uyuyuy. Como el pájaro uyuyuy del chiste de Perry, Guillermo Perry fue un hombre compuesto de partes que no se ven frecuentemente juntas. Un hombre muy inteligente, de una memoria prodigiosa, que escribió mucho y además hizo mucho en el servicio público. Un hombre vanidoso, pero que nunca perdió el sentido del humor. Un gran académico y un eficiente servidor público. Guillermo Perry fue además y sobre todo un esposo y un padre amoroso al que su familia extrañará mucho. Como homenaje a Perry, hoy vamos a repetir un programa que hicimos con Mauricio Reina hace algunas semanas, a propósito del libro que afortunadamente, Guillermo Perry dejó escrito. Aquí arranca Zona Franca. Y hoy que proponíamos una reflexión sobre la tecnocracia, tenemos al autor de este nuevo libro que se llama Decidí contarlo, Guillermo Perry, que hace en su historia personal, de casi 500 páginas, Guillermo, una breve historia de la tecnocracia. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Daniel. Son solo 10 páginas por año, no es tanto. Para acompañar esta conversación tengo a Mauricio Reina, ustedes lo conocen, es investigador de Fedesarrollo, es periodista de Red Más Noticias. Ojo que aquí en este libro dicen que el periodismo es un oficio demasiado exigente y riguroso, ¿sí o no, Guillermo? Y que claro. Entonces yo soy un advenedizo que vengo a hacer comentarios. Pero venga, Perry, le voy a hacer el corte de cargos para hablar de cómo usted realmente ha estado en la historia de la tecnocracia de este país. En el DNP recién creado con Carlos Lleras Restrepo, la Unidad de Coordinación Presupuestal, 68, me imagino. Bueno, comencé antes de técnico en una unidad que se llamaba de proyectos específicos, trabajando sobre el tema de energía, energía eléctrica. Acababa de salir de la universidad, 21, 22 años. DNP sigue con Misael Pastrana, pero sale rápidamente. Nos salen rápidamente. Los salen rápidamente. Estamos en el Frente Nacional. Después viaja a Fedesarrollo, cosas varias, y vuelve a la política o a la tecnocracia, como director de impuestos de López Miquelsen, después ministro de Minas de Virgilio Barco, ministro de Hacienda de Ernesto Samper y economista jefe del Banco Mundial para América Latina. Sí.
Le faltó ahí una cosa, bueno, no es tecnocracia, la constituyente. Y la constituyente. Y Congreso. Senado, y Senado. Y Senado. Ah, bueno, entonces el equilibrio entre... Hoy en día, ¿cuántas páginas tiene su hoja de vida? Usted le dicen en el Banco Mundial, oiga, una consultoría más, Perry, mándeme la hoja de vida. ¿Cuántas páginas son? No, yo no, tengo una página relativamente corta con una lista de publicaciones, simplemente. Solo, y la lista de publicaciones. Esa sí es larga. Porque es que, Daniel, una de las cosas interesantes, gracias por invitarme a este programa al que vengo con mucho gusto. Lo solicitaron expresamente, Mauricio. Ah, no me diga, bueno, pues al que corresponda le agradezco mucho. Aquí hay una historia económica, política del país. Ahorita vamos a hablar de cómo decidió contarlo sin pelos en la lengua, comentarios sobre distintos expresidentes y varias personas de la vida nacional. Y además hay una historia económica reciente del país, no solo de la tecnocracia y de la política, sino también de la economía. ¿Puedo arrancar a preguntarle algo? Hágale. Estas 500 páginas son ricas en chismes, ricas en análisis, ricas en anécdotas y ricas en información. Usted salía de cada reunión, Guillermo, a apuntar lo que decía. A mí también. No, en la reunión que tuvimos con el expresidente Pastrana, mientras nos servían el café, él se levantó y miró por la ventana y le dijo a todos los que estaban presentes tal y tal. ¿De dónde sale toda esa memoria? ¡Qué peligro! Bueno, yo tuve una memoria bastante privilegiada. Yo tenía un problema cuando estaba estudiando que a veces me acordaba textualmente las cosas y me tocaba cambiarlo a propósito para que no pensaran que me lo había copiado. Entonces, sí he tenido una memoria muy especial, pero con el tiempo tengo memoria para los hechos. Yo me acuerdo de los hechos muy bien y los argumentos. No me acuerdo siempre de las fechas, de qué vino primero. Entonces, esto fue en parte un ejercicio de memoria en una conversación, pero que hubo que verificarlo paso por paso. Hubo que verificar fechas, decretos, muchas cosas. Y yo me acuerdo, sí. y voy a contar una historia personal porque usted es tío político mío, entonces Sí. en la adolescencia, en las épocas de fumar marihuana, usted en algún momento dijo que había dejado de fumar marihuana porque le estaba dañando la memoria y me acuerdo de eso todavía. Guillermo, van 5 minutos de programa, prepárese. Eso quiere decir que la dejé Hace rato, a ¿verdad? tiempo. No me acordaba. A ver, y esta idea del tecnócrata que está en este libro, no explícitamente retratada, pero contada alrededor como de la construcción de varias instituciones del país, me parece interesante para el momento actual porque estamos en el gobierno de los tecnócratas, pero porque habla de una relación y de una negociación constante en el poder colombiano entre los técnicos y los políticos. Y empezamos con Lleras, que creo que es el papá un poco de la tecnocracia, Carlos Lleras Restrepo, con la creación del Departamento Nacional de Planeación. Y si me permite meterle un poquito de pimienta para que Guillermo Perry agarre ese granito de pimienta y haga una buena receta. Empezamos con Lleras Restrepo y seguimos con Pastrana y hay una frase en el libro que dice, el expresidente Misael Pastrana me enseñó que uno tiene que ir a trabajar al gobierno cuando lo llama un buen presidente como Carlos Lleras. ¿Cómo fue esa relación tan distinta con un presidente y con otro? Es que con Carlos Lleras, como yo cuento ahí, los técnicos que él reclutó en planeación existía ya desde antes, la había creado Alberto Lleras, pero planeación se había limitado a hacer el plan decenal que permitió usar los recursos de la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso de Kennedy, que era para evitar que hubiera otra Cuba en América Latina, y que le dio mucha plata a los países de América Latina, fue el momento más generoso de los Estados Unidos, tenía como condición hacer un plan decenal para que los recursos se usaran de una manera un poquito ordenada. Entonces la verdad es que eso era lo único importante a mi juicio que había hecho hasta ese momento planeación. Pero Lleras sí le dio una importancia cotidiana en la política y él se empeñó en que se buscaran tipos que volvían con doctorados al país, gente que no conocía, llenó eso de doctorados jóvenes. Que eran los primeros doctorados que empezaban a llegar a Colombia. Sí, en generaciones anteriores había uno que otro, pero esa fue la primera generación que tuvo un grupo relativamente importante de gente con doctorados o con candidaturas doctorales, porque hubo unos que no terminamos el doctorado, como el caso de Juguito, o el mío, o el de varios otros, por
porque nos llamaron demasiado a prisa a temas públicos. Pero usted sí se ocupa de decir quién le estaba dirigiendo la tesis, ¿no? Ah, no, pero usted dice, no. Mi tesis que me la está dirigiendo un premio Nobel de Economía, pero que no alcance a terminar, bueno. Pero venga, entonces, Mauricio, este es un poco el momento en el que el manejo del Estado empieza a ser tomado por expertos en el manejo del Estado, en la economía, y ahí surge una relación que sigue, yo creo, dentro del seno del Estado, entre la política y los técnicos, los que supuestamente son apolíticos y saben qué es lo que hay que hacer, y los políticos que son los que le tienen la temperatura a la opinión. Pues vea, Daniel, esa moneda tiene dos caras, porque es conocido que en Colombia, la economía colombiana ha sido reconocida internacionalmente porque existe esa tecnocracia que le ha dado un buen curso a la economía colombiana y que ha sido más o menos impermeable a presiones políticas, a las veleidades de ir aquí y allá, etcétera, etcétera. La otra cara de la moneda habla de una puerta giratoria en la que hay gente que pasa de Fedesarrollo a Planeación, a Hacienda, al Banco de la República, a Fedesarrollo, a la consultoría, lo que hace que la tecnocracia no sea tan virgen de alguna manera. Y también una pregunta como la que me hacía Daniel en la tarde, que me decía, bueno, pero ¿cuáles son los tecnócratas de aquí? Y me hacía una lista de los que no eran tecnócratas y yo creí que sí eran. Entonces le dejo en sus palabras para usted qué es la tecnocracia y qué ve en el libro de Guillermo sobre la tecnocracia. ¿Qué es la tecnocracia? No, yo creo que ¿Usted es un tecnócrata? Sí, esencialmente sí, que casualmente hice pinos en la política. No, yo creo que lo que yo llamaría tecnócrata son personas que tienen una preparación técnica muy sólida, como profesionales o académicos, pero que tienen una vocación de trabajar en la política pública y entonces se acaban incorporando o directamente o de otra manera a las decisiones públicas y ahí tienen que vincularse con lo político inevitablemente, inevitablemente. Entonces, digamos, pues la palabra kratos griego es de poder, o sea, es un técnico que participa del poder, que participa del poder. Sí. Yo leía un artículo del Economist sobre la tecnocracia y decían que el primer tecnócrata había sido Platón, que se había inventado la figura del filósofo rey. ¿Se acuerda? Como el sabio que no necesita del favor del pueblo o de la opinión del pueblo para tomar decisiones. Y hay algo alrededor de eso en la política económica, sobre todo, en la política económica de los países, que se va consolidando entonces en ese momento temprano de Carlos Lleras, después se desbarata un poquito con Misael Pastrana, después vuelve. En realidad no se alcanza a desbaratar. Digamos, usted me preguntaba por esa frase. Yo creo que lo que el libro muestra es que la tecnocracia ha tenido un papel continuo de mejoramiento y de darle cierta continuidad básica a la política económica, a la política pública, a las instituciones. Pero hay saltos fuertes dependiendo de quién es el líder político. Y hace mucha diferencia quién es el líder político. Entonces, con Carlos Lleras, uno ve un gobierno lleno de realizaciones que duran muchísimo tiempo. Sí. Porque era un estadista, un líder que se apoya en la tecnocracia para hacer una cantidad de cambios institucionales que él tenía claros en su cabeza, pero que necesitaba el apoyo de la tecnocracia para los detalles, para las opciones concretas. Y ve periodos como el de Misael Pastrana, donde hay, yo diría, casi que un desprecio inicial por la técnica, que lleva a ese choque que tenemos con varias instituciones técnicas que dejó Carlos Lleras, no solamente con planeación, sino planeación, el DANE, el INCORA, todas las entidades más consentidas de Lleras. Y en donde la tecnocracia ahí juega un papel un poco distinto, porque el papel que juega es el papel de negociación, de frenar un poco, sí, como en efecto sucede ahí. A mí, usted me trata de llevar al terreno de su guión de la tecnocracia, yo me le salgo a veces. Bueno, y usted me casca y me vuelve a llevar allá, Daniel. Fuera de lo que me impresiona de la memoria que tiene usted, Guillermo, para sacar datos, anécdotas y demás, hay una cosa cuando usted dice decidí contarlo y es que usted no tiene pelos en la lengua para ciertas cosas. Uno suele agarrar los libros y se mencionan unas personas y de todas se habla bien. Usted habla bien, regular y mal de muchas personas, porque aquí puede haber citadas por lo menos 200 nombres propios con circunstancias específicas. Sobre todo del mundillo en el que usted se tecnocrático mueve. Y político. Sí. Entonces, ya que usted no tiene pelos en la lengua, le propongo el siguiente juego.
¿por qué no me da una frase de unos cuantos nombres que yo le voy a decir? Una frase. ¿Se anima? Voy a tratar. En el contexto de lo que dice en el libro, Misael Pastrana. Vanidad y habilidad clientelista. Ernesto Samper. Gran capacidad desperdiciada en lo personal y en lo público. Virgilio Barco. Tecnócrata y político sectario. ¿Terminó gobernando Germán Montoya detrás de Virgilio Barco? No exactamente. Yo muestro un poquito que lo que sí pasó en la medida en que no solamente la enfermedad progresó, sino que el Sanedrín inicial que lo protegía a él se dispersó un poco, es que hubo dos personas que sí adquirieron juntas una influencia muy grande, César Gaviria y Germán Montoya, pero mucho más César Gaviria, porque César Gaviria tenía una concepción de Estado que Germán no tenía. Le pregunto por otros tres personajes más adelante, ¿le parece? ¿O de una vez? Vamos a la pausa. Tenemos chismes del poder y una discusión que tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo en un gobierno que rechaza a los políticos, que lleva un gabinete de supuestos técnicos y que propone esto como su gran reforma de gobierno. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando de historias del poder en Colombia. A propósito del libro de Guillermo Perry, decidí contarlo y decidió contarlo y hablábamos de... A ver, y creo que chisme no es la palabra justa para explicar, digamos, por qué este libro es sabroso, sino son anécdotas de la vida cotidiana del poder. Anécdotas bien recordadas. Y anécdotas de las motivaciones humanas. Es decir, cuando... Creo yo no sé Guillermo qué piensa que es el que tiene estas memorias, cuando pinta el carácter de un personaje, no es tanto porque el personaje sea chévere, que sea vanidoso, qué sé yo, sino porque ese talante incide en lo que está contando de las políticas y de lo que está sucediendo. Que en el caso de las historias y las vanidades del poder dentro de la tecnocracia contradicen todo lo que es la tecnocracia, pero... Está llena la tecnocracia de vanidades, Daniel. ¿Por qué escribir este libro? Porque lo pensé mucho, eso fue una propuesta de Isa que me hizo pensarlo. Isa es la editora. Isabel López Giraldo, que es con quien converso a lo largo del libro. Ella fue la que me lo propuso y la que me empujó a hacerlo, con una idea de que realmente se le podía dar un mensaje a mucha gente que es reacia a participar en lo público por distintas razones, de que vale la pena participar en lo público. Y ese yo creo que es el mensaje principal que a mí me gustaría dejarle pues a ustedes jóvenes y a los más jóvenes. Y es que en algún momento de la vida profesional y académica se la jueguen por los temas públicos, porque pueden hacer contribuciones muy grandes y les puede producir enormes satisfacciones. También unas cuantas frustraciones, pero pues en todo gran amor hay grandes frustraciones y en toda gran pasión. Entonces, ese es un poquito, yo creo que el mensaje del libro. Digamos, cuando Mauricio estaba diciendo por qué contar tan descarnadamente cómo son las personas y cómo juegan, es que yo sí tengo el convencimiento de que las personas, no solamente... Hay una teoría hoy día social y en economía política de que los resultados de lo público son la interacción de intereses económicos, de intereses políticos, de fuerzas así, en donde el individuo no tiene un papel muy importante. Mi experiencia es que eso no es así, que a pesar de que ese juego de intereses está ahí contado en el libro, ese juego, digamos, del clientelismo y de todo esto, la violencia está afectando el narcotráfico, sin embargo, lo que hacen un puñado de personas, líderes políticos o tecnócratas, cuenta mucho, le da una dimensión, una continuidad al país, una construcción institucional. Entonces, eso es un poco la razón
de haberlo hecho de esa manera. Déjeme ponerle un dato económico como para enriquecer esta discusión. Dame el dato de la inflación. Hicimos un histórico de la inflación, que era un problema, y yo creo que a mí no me tocó una inflación tan alta, pero las personas que son mayores recuerdan, por ejemplo, los picos de casi 35% en el 78, una inflación prolongada y alta del 70 hasta el 94 por los 23%, y ahora Colombia se acostumbró a vivir entre el 7 y el 3% en temas de inflación, y esto es algo que es profundamente transformador de la vida cotidiana de las personas, Mauricio. Yo quiero mencionar dos cosas sobre ese gráfico. La primera la recuerda Guillermo en el libro, y es que ese aumento del año 70 durante toda la década de los 70, pero sobre todo el comienzo de los 70, tuvo que ver con un descuaderne de la política económica en manos del gobierno de Misael Pastrana Borrero. Usted lo explica claramente, Guillermo, qué fue lo que sucedió allí. Pero me quiero detener en un segundo momento, que es el de la reducción de la inflación después de que se le dio la independencia al Banco de la República. Sí. Quiero preguntarle a Guillermo si piensa que hacia atrás ha cometido errores conceptuales o no, y si los ha corregido. Estaba leyendo un debate de coyuntura económica de Fedesarrollo, donde Guillermo fue figura importantísima y sigue siendo miembro del Consejo Directivo, donde trabajo yo hoy en día. Uno de esos debates donde usted decía, Guillermo, que era bueno darle independencia al Banco de la República en el manejo de la inflación, pero no darle autonomía en el manejo de la tasa de cambio. Sí. No vamos a entrar en el detalle técnico, pero ¿usted hoy en día mantiene esa perspectiva, o una persona como usted revisa su vida conceptual y reconoce errores? En el capítulo sobre la constituyente, yo cuento cómo yo mantenía esa preocupación, y la manera como logramos un compromiso es en una frase que fue prácticamente mi autoría, donde dice: el banco es autónomo en el manejo de la política monetaria y cambiaria en coordinación con el resto de la política económica. Y eso, el intento de eso es decir, hombre, yo no puedo manejar la tasa de cambio exclusivamente con el propósito de bajar la inflación, porque teníamos muchos ejemplos de países del Cono Sur que habían cometido ese error y habían terminado en crisis cambiarias violentas por mantener una apreciación muy fuerte de la tasa de cambio para bajar la inflación. Esa era la preocupación. Y yo mostraba en ese momento cómo el Banco Central Europeo, el Bundesbank, como el Fed, en sus estatutos el gobierno tenía la posibilidad de intervenir en decisiones de política cambiaria, precisamente por esa razón. Pero yo creo que el equilibrio que se ha logrado es bueno. Me parece que especialmente desde que se adoptó el objetivo de inflación, ha funcionado bien, porque, digamos, eso ha permitido hacer una política contracíclica, monetaria. Yo defiendo mucho lo que pasó después de la autonomía del banco, pero sí cuento cómo en la constituyente, digamos, había prevención de varios de nosotros sobre el proyecto original, especialmente de Alfonso Palacio Ruda y así mío, cómo hubo una discusión fuerte sobre ese tema, que Carlos Lleras de la Fuente, que lo nombraron para coordinar y lograr un compromiso, logró un compromiso que yo creo que fue bastante aceptable. Tengo aquí la Gaceta del Congreso, donde se hace la ponencia para la independencia del Banco de la República, y es que el Banco de la República antes no era independiente. Quiero que me expliquen un poco cómo funcionaba. Dame el de la autonomía del Banco de la República. El informe de ponencia para primer debate en plenaria. Ahí está Carlos Sosa Escobar, Rodrigo Lloreda, Carlos Lemos, Óscar Hoyos, Antonio Yepes, Ignacio Molina. Que las decisiones del Banco Central no dependerán del curso que quieran seguir las autoridades gubernamentales, aunque deberán coordinarse con ellas. En sus decisiones frente al gobierno, el Banco Central será autónomo, independiente de las instituciones políticas del gobierno. Antes de eso, Mauricio, ¿el presidente podía subir los intereses, bajar los intereses? Antes de eso había una junta monetaria. Y la junta monetaria, pues, decía lo que se debía hacer, pero la junta monetaria tenía una gran influencia de parte del gobierno. Y eso hacía que, en últimas, las necesidades del gobierno o de financiación, no tanto las tasas de interés es lo importante, sino la financiación y qué tanto el Banco de la República manejaba la política monetaria en función de lo que el gobierno quisiera hacer. Aquí se están manejando
uno maneja el freno y el otro maneja el acelerador, más o menos. Y había un problema adicional, que era el Banco de la República hacía crédito de fomento. Y tenía ahí al ministro de Agricultura, al ministro... Y entonces había un juego de intereses particulares en la política monetaria. Y entonces el sector textil tenía problemas y conseguía un cupo de crédito de emisión que nos costaba a todos los colombianos con plazos larguísimos y tasas de interés muy bajas. Y lo importante de la norma constitucional no fue solo la autonomía del banco, eso yo lo explico bien. Fue haberlo dejado exclusivamente como autoridad monetaria y cambiaria y quitarle todas esas otras cosas que hacía de crédito de fomento, de manejo de la compra y venta del oro en el país, de las salinas, de una cantidad de otras cosas que acababan metiendo el juego de los intereses económicos demasiado adentro del banco. A ver, más que los políticos. Y en esta historia de la tecnocracia creo que hay una reivindicación de la política, de las instituciones colombianas, de lo que se ha logrado, en un momento en que hay un escepticismo generalizado hacia todo lo que es lo público y lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Digamos que aquí hay una historia de logros y tal vez ahorita hablamos de lo que no lograron o de lo que no se ha logrado todavía, pero sí hay una historia de grandes logros que de una forma u otra, en términos de la inflación, estamos disfrutando hoy en día. En lo que se refiere a la autonomía del Banco de la República, la independencia del Banco de la República, yo no lo dudo. No sé si Juanse todavía puede recuperar el gráfico de la inflación, porque cuando uno ve ese gráfico de la inflación, no para detenernos mucho en él, desde el momento en que arranca la independencia del Banco de la República hasta hoy, es una historia distinta a lo que había pasado en los 80s y sobre todo en los 70s. Vean ustedes, es elocuente, del 91, sobre todo el 92 en adelante, la inflación baja y se mantiene bajo control, y manejar una economía con una inflación baja es mucho más, no voy a decir que fácil, pero es mucho más manejable. Pero de todas maneras hay que decir que ahí hay un cambio abrupto. Y yo por eso creo que parte del gran ejercicio tecnocrático de este país se hizo a través de la Asamblea Constituyente. Es una cosa bien interesante. Pero el periodo anterior también es totalmente atípico en América Latina, porque no tuvimos nunca una hiperinflación. Y somos el único país grande de América Latina que nunca tuvo hiperinflación. Es decir, Brasil tuvo varias, Argentina, Nigeria. Y una hiperinflación, Chile. Guillermo, es una inflación por encima del... De 100% al año. Hubo países que tuvieron 1000, 2000% al año, pues como tiene Venezuela ahorita, pero eso ocurrió en todos los demás países. De hecho, yo recuerdo... Y para este país tan desacostumbrado, eso significa que sus ahorros, que la plata que usted tiene guardada y que ahorró durante años... No se le pierde de un momento a otro. Desaparece... O el poder adquisitivo de su salario. No se le pierde en 5 minutos. Pero el BID, cuando comenzó a tener un departamento técnico importante que lo manejó Ricardo Hausmann al principio, uno de los primeros libros que sacó fue sobre la relación de la volatilidad y el crecimiento económico, mostrando que mucha volatilidad macroeconómica no solamente era malo porque le causaba problemas a la gente, sino porque reducía el crecimiento de largo plazo, contrario a lo que mucha gente pensaba hasta entonces. Y cuando él sacó las cifras, me acuerdo que un día me llamó. Me dijo, oiga, Guillermo, quiero preguntarle una cosa. Aquí hay una cosa muy rara. Colombia tiene una volatilidad parecida a la de los países industrializados. Es totalmente atípico en América Latina. ¿Eso de dónde viene? Y un poco nos pusimos a pensar de dónde venía, y es inclusive desde antes del 91, había un manejo de todas maneras mucho más tecnocrático del tema de la política monetaria y cambiaria, porque finalmente la Junta Monetaria, aunque tenía estos ministros, tenía esas influencias, tenía 2 asesores técnicos que eran los que llevaban los documentos técnicos, que tenían una influencia gigantesca. Allí estaba Hernando Gómez Otálora, estuvo... vale la pena repasar los nombres de esos asesores de la Junta Monetaria, y era una influencia tecnocrática muy fuerte que en muchos países no la tenían de manera continua. Guillermo, si este libro tuviera al final, como suelen tener ciertos libros, índices temáticos. Tiene. El índice, sí, pero un índice temático que dijera mis grandes errores, denos 4. En la política pública. ¿Cuatro, Mauricio? 4. A ver si te ríes. Había que ponerlo en dificultades. 4 en la política pública. O en decisiones políticas también, porque veo que un error protuberante es haber seguido políticamente a Ernesto Samper. No le vamos a dedicar el resto del programa a eso, pero usted aquí es explícito en decir que traicionó unos principios y qué tal. Digamos, ese es uno, pero deme 3 más.
Bueno, a ver, yo creo que uno como técnico a veces peca mucho de ingenuidad, ¿no? Y la verdad es que como mencioné en algún momento, en una experiencia temprana que yo tuve visitando el funcionamiento de las oficinas de planeación en Holanda y en Francia, que eran los países más famosos por sus procesos de planificación, eso no era un ejercicio estrictamente tecnocrático. Era un ejercicio de consulta con los estamentos sociales, con los sindicatos, con los empresarios, y muy inteligente para, digamos, no solamente explicar y convencer, sino realmente lograr consensos alrededor de propuestas tecnocráticas. ¿Y usted a veces pecó de ingenuo de no consultar y lograr consensos? Sí, yo creo que muchos de nosotros cometimos ese error en varias oportunidades y siempre que uno comete ese error se le podía devolver con mucha facilidad. ¿Y puedo hacer una pregunta picantica aquí? No, espéreme. ¿Sí la espero? Sí, guárdela, guárdela. Es que este era el contexto. Volvemos con esta después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos con Guillermo Perry. Esta noche todo el espacio de comerciales fue un silencio introspectivo para contarnos un error. No, digo que, pues yo digo de dónde surgen la mayor parte de las veces los errores. Por ejemplo, yo cuento ahí lo que tratamos de hacer con la política de oro en el Ministerio de Minas y Energía y en particular una cosa que hubiera podido ser de una importancia gigantesca para Colombia, que era la exploración y desarrollo del escudo de Guyana en la Guainía. Es un sitio donde probablemente están nuestras mayores riquezas minerales y nunca lo hemos explotado. Pero yo lo abordé con una visión absolutamente tecnocrática, convencer a la Junta de Ecopetrol de sacar una plata para allá, de sacar sin dar cuenta que la resistencia que había contra eso era tan grande. No convencí ni al país, ni conté el cuento de por qué eso era importante, por qué eso había que mantenerlo. Sobre todo en el gobierno de Virgilio Barco, que había otorgado resguardos indígenas en 60% de la Amazonía. No, pero eso era totalmente compatible, porque es que, digamos, el gran desastre de esa zona en oro es que se entra a hacer una minería mal hecha que destruye todo. Pero uno sí puede tener una minería, digamos, técnicamente hecha de manera grande y muy, muy productiva. Podría ser toda la minería grande de Brasil está en el escudo de Guayana y lo que tiene Venezuela también. Pero al día siguiente de salirme, pues casi que al año de salirme, eso se había echado para atrás, se había perdido todo ese esfuerzo, porque no se hizo el esfuerzo que estaba mencionando de hacer el diálogo político, de convencer al uno, de hablar con el otro. De convencer a más gente, de divulgar. Sí. En cambio, cuento en muchos otros casos cómo sí hicimos bien esa parte. Por ejemplo, con la política de masificación del programa de gas o con otros temas donde no se volvió un ejercicio puramente tecnológico. Usted tenía una picante que dejamos en punta. Sí, que no es esta, que esta es otra picante. No, la picante, Guillermo, es en ese ejercicio con el país, de persuadir de una política, de hablar de la otra, qué sé yo, uno lidia con mucha clase de poderes. Quizás mientras más poder tiene el funcionario público, más tiene que lidiar con grandes poderes. Y hay una frase críptica en el libro que habla de una diferencia que tuvo usted con uno de los hombres más ricos de este país a raíz de una discusión sobre reformas tributarias, no de la suya, sino mucho más reciente, en que ese hombre rico aparentemente, cuyo nombre usted no menciona, se quejaba de que usted estuviera defendiendo unas ideas redistributivas, diría yo, dentro de una reforma tributaria. ¿Se puede saber quién es ese hombre rico? Y si no se puede saber, ¿qué experiencia le deja esa cercanía tan grande con el poder que a veces es ingrata? Sí, prefiero no mencionarlo, pero digamos yo decidí comentar el milagro sin el santo, porque ese es un tema complejo que pasa también en la relación con el sector privado. O sea, uno tiene un grupo del sector privado que yo llamaría los empresarios ilustrados. Digamos, mi mejor ejemplo de eso son los que están en el Consejo Privado de Competitividad.
que cuando uno lee los estatutos del Consejo Privado de Competitividad es lo que quisiera un economista. Unos empresarios están diciendo de lo que se trata es de que Estado y sector privado colaboremos no para conseguir prebendas, ni incentivos tributarios, ni protección arancelaria, sino para aumentar la productividad, para resolver cuellos de botella, para tener bienes públicos específicos. Entonces, hay un grupo empresarial con esa visión en el país. Minoritario. Es bastante, no sé si es minoritario, probablemente es minoritario, pero es muy influyente por fortuna. Pero también hay un sector que todavía, a pesar de tener muchas veces calidades empresariales innegables, o sea, que han creado empresas muy importantes, que manejan cosas muy importantes, nadie les quita eso, pero en donde sigue, digamos, esa visión de que al Estado hay que sacarle ventajas y falta una concepción un poco más amplia en donde yo creo que los técnicos, los economistas también tenemos una responsabilidad no solo frente a los políticos, sino frente al sector empresarial. De hecho, yo cuento cómo en FEDesarrollo comenzamos con las dos ideas, de que de una parte era una revista de coyuntura social que iba orientada especialmente a la clase política y al diálogo con la clase política, y una operación desarrollo que eran unas reuniones privadas con grupos privados para convencerlos de que, de alguna manera, contrario a lo que decía el de General Motors, Ford, que lo que es bueno para General Motors es bueno para el país, que lo que es bueno para el país es bueno para General Motors, que es, digamos, lo que uno quisiera que la mayoría de los empresarios pensaran. Es por eso que menciono la anécdota. Y entonces, y uno de los ejercicios después de leer el libro es imaginarse cuál es el recocido, Daniel. El tema de la soberbia de los técnicos y su desconexión, usted lo menciona en la anécdota sobre el Guainía, y lo tengo aquí en una cita que le saco. Esto fue la cita Perry, Juanse, porfa. Esto fue después de la aprobación de la reforma tributaria que se logró en el 74 en el gobierno de López. Entonces dice, obviamente me sentí muy satisfecho de lo logrado. Seguramente ahí se acaba del todo lo poco que tenía de modestia. Pero una canción mexicana que dice, no soy monedita de oro para que le guste a todo el mundo, me ha ayudado mucho durante la vida. Porque uno hace muchos enemigos entre quienes se perjudican sus intereses o simplemente porque les cae gordo. Y aquí hay... Y el párrafo siguiente, que no le cupo, arranca con la siguiente frase. Creo que tiendo a parecer muy arrogante para mucha gente. La pregunta es, o sea, yo no lo tengo que decir, Guillermo siente que puede parecer arrogante, que se le fue la poca modestia que tenía. En el 74. En el 74. Después la recuperé. ¿Para qué sirve en la vida pública colombiana tener seguridad en sí mismo y ser un poco arrogante? Yo creo que tener seguridad en sí mismo es muy importante en cualquier campo de la vida. Cualquier campo de la vida. Pero la arrogancia sí no es buena. La arrogancia no es buena porque la arrogancia saca a mucha gente. Pues nosotros tenemos un ejemplo vivo aquí y que yo menciono en otro contexto en el libro, que es el de nuestro alcalde de Bogotá. Es decir, a mí no me cabe la menor duda de que Peñalosa no solamente en su primera alcaldía, sino en esta, ha hecho cosas muy importantes por la ciudad. Pero mire usted la reacción tan violenta que hay. Y yo creo que en gran medida es una cosa de esa falta de comunicar, de convencer, de creer que él lo hace y después los demás se darán cuenta de que eso es bueno. Esa actitud tan arrogante no es tan conveniente. Y los técnicos tendemos muchas veces a tenerla, eso es indudable. Sobre todo, y dame el de tributación como porcentaje del PIB, sobre todo... Usted se sentía tan feliz después de esta reforma tributaria. Y les voy a poner la tributación, lo que saca cada gobierno comparado como porcentaje de su PIB de la tributación. Colombia está en esta comparación obviamente muy lejos del promedio de los países de la OCDE, por debajo de países como Argentina, Chile, un poquito por encima de México. Me imagino, ha sido una gran frustración de los técnicos y de la visión técnica de Colombia, y no sé si es culpa de ellos o si le pueden echar la culpa a los políticos. Pero en lo tributario,
a los técnicos nos importa tanto el nivel de recaudo, que es importante porque depende de eso la posibilidad de proveer bienes públicos y de la estabilidad como de la fuente, sino la estructura. O sea, yo creo que las peleas más grandes que hemos dado es por estructura. Y eso lo hemos logrado en algunos momentos y después el juego de intereses lo vuelve a dañar y se vuelve a insistir. A veces eso parece como Sísifo subiendo la roca a la montaña y toca volver a hacerlo. Pero yo creo que aún en esos casos es una tarea imprescindible de los técnicos, porque es que es muy fácil que los sistemas, digamos que el manejo de la política pública se vuelva un desastre con mucha facilidad. Uno lo ve en países como Argentina. ¿No? Me queda una pausa cuando regresemos y aquí falta en el final de este libro un comentario sobre el gobierno de Iván Duque. Y otra preguntita adicional. Y otra preguntita adicional, pero lo tengo acá, entonces le voy a preguntar sobre la apuesta tecnocrática de este gobierno, si eso es lo que es. Ya volvemos. Y eso... Seguimos en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá. Antes de volver a los cuentos sobre la naturaleza humana del poder y la tecnocracia, les tengo redes sociales. Hoy tienen que ver con la alcaldía del soberbio alcalde de Bogotá, según Guillermo Perry, Enrique Peñalosa. Nos enredamos con esta muy curiosa campaña de Transmilenio que se está tomando en las redes sociales. Pues nosotros estamos aquí con un mensaje muy claro y contundente. Creemos que la gente tiene derecho a salir a decir en lo que no está de acuerdo, a hacer marchas pacíficas. Sí, se está notando bien el mensaje que queremos comunicar en la campaña. En lo que no estamos de acuerdo es en que salgan a bloquear el Transmilenio. En lo que lleva corrido el año ya van 91 bloqueos y 37 marchas. Voy para una marcha pacífica sobre el vidrio templado para celulares. ¿Ustedes entendieron a ciencia cierta el mensaje que querían comunicar con esa campaña? Ojo Transmilenio, porque suficiente perreo tenemos todos los días al utilizar el sistema. Nos vemos mañana con más enredadas. Vamos cerrando, entonces antes de que yo me vaya con la tecnocracia en el gobierno actual, usted tiene unas más. No, es que yo creo que una ventaja de leer de corrido un libro como estos, donde la dimensión humana de las políticas económicas de los últimos 50 años, de las decisiones políticas, tecnocráticas, juega un rol tan importante las personas, su talante, su carácter, sus defectos y también sus atributos. Una ventaja de eso es poder ver en perspectiva cosas que en el corto plazo se ven como muy inmediatas y uno no alcanza a ver. ¿Muy larga la introducción a la pregunta? Poquito. Guillermo, desde esa perspectiva, una frase sobre Álvaro Uribe, una frase sobre Juan Manuel Santos. Comparándolos. Álvaro Uribe, al igual que Carlos Lleras, es una persona que conoce cada árbol. Un conocimiento detallado del país como muy poca gente. Pero con frecuencia pierde la vista del bosque, la vista del conjunto. Yo diría que con excepción del tema de seguridad, donde hizo una contribución muy importante, digamos, uno ve claramente una falta de visión del bosque en lo económico durante el gobierno de Álvaro Uribe. Juan Manuel Santos... ¿Que se tradujo en qué? En una frasecita para que la gente sepa qué quiere decir perder de vista el bosque en lo económico. Pues finalmente fue una política económica muy caótica. Es decir, fue un desperdicio muy grande de la bonanza petrolera por hacerle exenciones para acá, exenciones para allá, pequeñas obritas por todos lados del plan 2500, cuando hubiera podido aprovechar ese momento para hacer cosas... De barril a $100. Muy importantes, ¿no? Pero bueno, pongamos el caso de Santos. Santos, contrario a lo que yo pensé inicialmente, resultó tener casi la virtud contraria, una visión muy clara del bosque. Es decir, yo creo que la manera como Santos percibe el momento oportuno, gracias a lo que había hecho Uribe de Seguridad Democrática para lanzar el proceso de paz, la manera como lo organiza, sabiendo que no puede permitir que pase lo del Caguán y que hay que llegar al conocimiento público cuando ya haya una agenda muy concreta. Y cuando sabemos de que hay una negociación, resulta que la agenda ya está definida, es concreta, es cerrada y así se mantiene. Sí. Unos negociadores impecablemente escogidos. O sea,
ahí hay una visión de estadista muy importante y una gerencia muy mala. Es decir, el manejo de incluso el propio proceso de paz y el posconflicto es muy mala. La coordinación del gobierno era como si le daba pereza meterse en los detalles, a veces daba la impresión de eso, y eso le quitó muchísima efectividad a su gobierno. Y digamos, el contraste grande que yo veo con Carlos Lleras es que era un hombre que tenía una visión clarísima del bosque y conocía los árboles, las dos cosas al tiempo, que en un régimen presidencial uno necesita las dos. Y métame entonces a Iván Duque ahí para terminar. Bueno, yo no quise hablar específicamente de Iván Duque en el libro porque estaba muy reciente, me parecía que no tenía suficiente perspectiva, pero yo veo una persona bien intencionada, con muy poca experiencia, que se le ha notado demasiado, y que desafortunadamente está como enredada en una situación en donde, por un lado, el partido de gobierno, digamos, lo jala en unas direcciones muy disfuncionales para el gobierno. Y por otro, él se siente obligado también con algunas de las cosas que dijo en campaña, es decir, yo creo que la gente tiene que ser capaz de reevaluar cosas que dijo en la campaña, no se puede amarrar con cada una de las cosas. Entonces ha perdido unos tiempos increíbles, digamos, es incomprensible que una persona pierda 6 meses tratando de hacer unas objeciones que sabe que no tiene ninguna posibilidad real, porque si hubieran podido pasar por el Congreso, que era muy improbable, se hubieran caído en la Corte. Entonces ha perdido mucho tiempo y ojalá que sea capaz de recuperarlo. Yo considero que tiene un excelente gabinete en general, con unas excepciones. Sí. Pero le falta un liderazgo político, le falta una claridad de propósito que sin eso, pues el gabinete 3 técnico años. no va a lograr hacer mucho. 3 años que pueden ser eternos o insuficientes. Los voy a dejar con una frasecita de uno de los capítulos más picantes, que tiene que ver obviamente con la decepción, el gobierno de Samper y el proceso 8000. Pero la verdad, hasta finales de 1995 seguí pensando que no era posible que un hermano de Daniel y un hijo de Elena Pisano, a quienes había conocido, estimado y admirado tanto, pudiese prestarse para algo como eso. Fui muy ingenuo. Una historia del poder contada desde adentro. Guillermo, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias, Daniel. Gracias, Mauricio. A usted, señor, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Nos vemos nosotros mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.